Sin duda, la liberación del líder etnocacerista y hermano del expresidente Ollanta Antauro sigue dando mucho de qué hablar. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días, les habla Neo Sabelotodo MX y bueno, pues vamos a hablar acerca del tema que todavía sigue siendo tendencia desde el sábado 20 de agosto, así que sin duda alguna hablo de la liberación del líder y mayor de las Fuerzas Armadas, el señor Antauro Malatazo, que había liderado la revuelta de Andahuaylas en enero del 2005, también conocido como el Andahuaylazo. Finalmente el sábado 20 de agosto salió en libertad y que sin duda alguna su noticia ha impactado a nivel nacional e internacional, y que también eso no fue el agrado del Congreso de la República, liderado todavía por la fujimorista Lady Camones, que ahora está envuelto en un escándalo de audio con el señor César Acuña, porque el señor Acuña le haya pedido un favor a ella para que aprueben una ley que favorezca a la candidatura del señor Acuña para la región de La Libertad, que es la cual ha causado un tremendo revuelo, y que finalmente la gente del norte del Perú ha declarado persona no grata al señor César Acuña, que la cual ahora su imagen se ha visto muy afectada de cara a las elecciones municipales del otro mes de octubre. Pero eso ya voy a hablar en mi otro video. Bueno, el tema de Antauro Humala, que sin duda alguna causó un impacto bastante enorme a nivel nacional, es que también, según lo que comenta, o sea, su abogada, la señora Carmen Huidobro, ella dijo bien claro que no se le debe nada, o sea, ni a nadie, al gobierno de Pedro Castillo, que finalmente se cumplió su promesa de liberar al líder etnocacerista, que en la cual ha dado mucho, pero mucho de qué hablar su liberación en el penal de Ancón 2 en el norte de Lima Metropolitana. No sé, que en la cual esto sin duda alguna a algunos les habrá gustado, pero a otros que no, como el Congreso y la gente de la derecha, porque ahora ven que ahora Antauro va a resurgir con mucha fuerza, como que esto pareciera que se hubiera dado el efecto Mandela, o sea, cuando el líder, o sea, de la izquierda de Sudáfrica, el señor Nelson Mandela, estuvo preso injustamente por casi 30 años, pero sin embargo él sale en libertad y logró convertirse en el presidente de Sudáfrica en los 90. Entonces, en la cual creo que con Antauro podría repetirse ese caso, ese efecto, que la cual son las personas que han sido condenadas injustamente por delitos que no cometieron. Pero con el caso de Antauro Humala, que cuando él lideró la revuelta del Andahuaylazo de enero de 2005, él acusaba al entonces presidente Alejandro Toledo, que ahora está todavía en Estados Unidos en fuga y prófugo, pero también está en camino de ser extraditado a Perú por su caso de corrupción por el tema de Odebrecht y demás cosas. Es que acusaba al señor Toledo por benepatria, por haber vendido compañías del Estado peruano a empresas extranjeras, sobre todo con las compañías chilenas, que la cual eso ha causado una indignación de parte de toda la gente del sur del Perú, que la cual se alzaron en armas en contra del gobierno de Toledo, y que Antauro Humala lideró este motín para finalmente que toda la gente de Lima los escuche. Pero lastimosamente ese día, cuando mataron a los policías, que eran 4 policías y 2 reservistas, al señor Humala lo acorralaron el Ejército Nacional desde entonces y lo metieron preso en el penal de Ancón 2, cumpliendo sus 25 años de condena. Sin embargo, lo que muchos no saben es que cuando ocurrió ese motín, el Andahuaylazo, los impactos de bala, que según decía que el propio Antauro había logrado matar a esos policías, no había sido como se pensó, sino que parece que esas balas venían de la dirección por la parte posterior, que parece que había unos infiltrados francotiradores del gobierno central de Toledo que habían matado a esos policías, para así culpar injustamente al señor Antauro de haber matado a esas personas y que lo metan preso por casi 30 años. Pero sin embargo, en el 2011 y 2012, el INPE de aquel tiempo le redujo su condena a 19 años por su buen comportamiento dentro de la prisión del penal de Ancón 2. Y para eso, para que pueda completar sus años de libertad, sus años para que pueda estar libre, es que él tuvo que llevar unos cursos intensivos dentro de la prisión, y tuvo que leer un libro cada semana, y segundo, hacer trabajos cotidianos dentro del penal. Entonces finalmente ya Antauro, al cumplir un año y medio desde el año pasado 2021, y que finalmente el jefe del INPE dijo bien claro que ya con esta
con esos trabajos que tuvo que hacer el señor Antauro de parte del señor Omar Méndez, que finalmente se le dio la libertad al señor Humala, y que eso generó pues un impacto nacional e internacional para toda la gente, que lo que ha sucedido con el señor Antauro Humala el día sábado 20 de agosto, que sin duda alguna el tema ha sido la tendencia durante esos días, y ahora este mes de septiembre el señor Antauro ya tiene pensado volver a viajar a Andahuaylas, donde se inició el motín, el Andahuaylazo, para agradecer a toda la gente y los seguidores que lo han acompañado durante tantos años en sus momentos más difíciles, cuando estuvo dentro de la prisión en el penal de Ancón 2. Entonces la verdad que sí, el señor Antauro dijo bien claro que no le ve nada al gobierno de Pedro Castillo, pero también ustedes se acordarán que el año pasado el señor Pedro Castillo, cuando fue candidato a la presidencia, él dijo bien claro que iba a librar al señor Antauro Humala, que había sido condenado injustamente, y que finalmente ya la promesa se cumplió, y que ahora Antauro Humala ya está en libertad y viviendo en el sur de Lima, en la provincia de Cañete. Entonces ahora este caso, que dio mucho, pero mucho de qué hablar, eso no fue el agrado para el fujimorismo y sobre todo para el Congreso, que todavía sigue dirigiendo la derecha en el Perú, que ahora están desesperados porque no han podido ni tumbar a Pedro Castillo hasta ahora, que decían que iba a haber vacancia, pero al final fallaron, entre ellos se pelearon, hicieron malos planes, y lo peor es que la Mari Carmen Alba, cuando fue presidenta del Congreso, en junio se le descubrieron nuevos audios en el Congreso cuando ella planeaba un golpe de Estado contra Pedro Castillo, algo similar cuando ella estuvo en el Hotel Casa Andina de Miraflores, que también planeaba la vacancia contra el presidente, pero ahora le salió mal los planes, y que finalmente las Fuerzas Armadas, al enterarse de los audios, se negaron a obedecer las órdenes de esta arpía, esta demente de la Mari Carmen, porque ya vimos que esta señora es una trastornada, una demente pituca, que la cual eso lo condenó pues al fracaso, y que finalmente acabó pues su mandato en el Congreso sin pena, sin gloria, y que tuvo que asumir la presidencia del Congreso la señora Lady Camones, que ahora está metido en problemas con la señora Acuña por esos audios que han salido hace un par de horas, que eso ya lo está complicándolo mucho más, aunque según dice la Camones, de que planean una vacancia contra Castillo, pues la verdad que eso ya está muy difícil por lo que está sucediendo en estos momentos. Bueno, pues antes de pasar con el siguiente tema, quiero también comentarles que el padre de los Humala, sobre todo el señor Isaac Humala, que ya tiene más de 90 años, sí, ha sido antiguo abogado durante la época de los 70s y 80s. Él había visitado a su hijo Antauro, que estaba en Cañete, que en la cual finalmente ya todo el mundo han visto esa noticia, que el señor Isaac Humala en privado se reunió con su hijo, y que había felicitado que finalmente había salido libre, y le pidió, o sea, a su hijo Antauro, que no cometa los mismos errores que su hermano Ollanta, porque como ustedes saben muy bien que Ollanta Humala se había inclinado a la derecha, cosa que Castillo no lo hizo, porque Antauro Humala sabe muy bien que Pedro Castillo es una persona, a pesar que no habla muy bien, pero sabe moverse, porque él ha sido sindicalista, y él no se inclinó ante la gente de la derecha, y que ahora el gobierno de Castillo se fortalece cada vez más con su premier Aníbal Torres, que están dando mucho, pero mucho de qué hablar. Sin duda alguna, todos los ataques que han hecho la prensa contra Castillo lo han hecho cada vez más fuerte, porque lo que él quiere Castillo es que la gente se dé cuenta de lo que hace esta loca prensa mediática y los grupos de poder, que están desesperados porque tienen miedo de que haya una nueva asamblea, como ya ocurrió en Chile. Pero lastimosamente ya la influencia de la gente del pueblo está creciendo cada vez más y más en el Perú, y en más regiones la gente se dan cuenta de todo lo que hace la gente del Grupo de Lima, que ahora sí ya lo ven muy difícil y están actuando a la desesperada para buscar la manera de vacar al presidente. Pero la verdad que ya con todos los planes que han hecho todo mal contra Castillo, todo se fue a la borda. Pero con el caso del señor Isaac Humala, que sí, sin duda alguna, estaba muy contento que su hijo Antauro esté libre, y le dio unos consejos para que pueda seguir en su carrera política, a ver si de repente llega a ganar las elecciones presidenciales del 2026, pero todavía tiene que completar unos 2 años más de no poder participar en una campaña política, y cuando pase el 2024, ahí recién ya estaría entrando de lleno de cara a las elecciones presidenciales del 2026. Pero bueno, ahora también de lo que dijo el jefe del INPE, es que finalmente el señor Omar Méndez dijo bien claro de que sí, el señor Antauro Humala ya había cumplido con todos sus requisitos dentro de la prisión, y que finalmente se le concedió la libertad, y que a muchos les gustaron y a otros que no. Pero bueno, ahora vamos a hablar de un dictador que también, o sea, hace ya casi 2 meses que falleció. Sí, hablo del señor Francisco Moral Bermúdez, que fue el premier
del entonces dictador Juan Velasco Alvarado, que fue uno de los personajes más ilustres de nuestra historia peruana, a pesar que mucha gente de Lima no les agradaba un gobierno militar porque veían que Velasco era una amenaza para sus intereses y que finalmente a Velasco lo traicionaron y lo vacaron, y lo derrocaron a Velasco, como el caso del señor Bermúdez, que sí había liderado esa rebelión del Tacnazo para que Velasco sea depuesto en el poder. Entonces la verdad que sí, el señor Morales Bermúdez, que ha sido otro dictador y que había perseguido a muchas personas durante la época del Plan Cóndor, cuando el gobierno norteamericano puso gobiernos militares títeres, sobre todo en Argentina, del general Videla, en Chile de Pinochet, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en Colombia. Entonces hubo gobiernos de derecha que en la cual habían perseguido, a muchos opositores políticos y que muchos han muerto y otros han desaparecido. Y con el caso del señor Bermúdez, que había matado a civiles italianos que vivían en el Perú durante la época de los 70s, entonces hubo un juicio en su contra, que en la cual él debía haber pagado cadena perpetua, pero finalmente no se consiguió, pero sí su imagen quedó muy mal parado. Pero aún así la gente de la derecha lo protegió al señor Bermúdez hasta que finalmente el 16 de julio de este año falleció a la edad de los 101 años. Sí, el señor Bermúdez, que sin duda alguna es considerado como un traidor a la patria porque había derrocar al general Velasco, porque entonces el general Juan Velasco Alvarado estuvo a punto de recuperar Arica y Tarapacá, que eran territorios peruanos que ahora están en manos chilenas, querían recuperar para que Perú vuelva a recuperar su esencia del nacionalismo patriótico, como un ejemplo, pero sin embargo, como siempre, la gente de Lima, que no quieren cambiar, lastimosamente lo traicionaron a Velasco, y finalmente el señor Velasco fue derrocado y posteriormente muerto unos años después. Entonces la verdad que sí, el señor Bermúdez, que ya falleció finalmente ya hace poco más de un mes, ahora ya estará pagando sus malos actos en el inframundo, junto con el señor Abimael Guzmán, que ahora está en el infierno. Entonces la verdad que sí, sin duda alguna, esta noticia de la muerte del general Morales Bermúdez, como que eso sea un impacto también a nivel nacional, pero el Congreso de la Mary Carmen Alba generó pues un tremendo rechazo porque ella había rendido honores a un dictador traicionero como Bermúdez, y la cual eso a la gente del pueblo no le gustó para nada la actitud del Congreso desde entonces, y que la neta es que ahorita la derecha del Congreso están ya desesperada porque están viendo de que ya los planes para tumbar a Castillo son cada vez más difíciles. Entonces la verdad que sí, esta derecha bruta y achorada que vemos hoy en día están cada vez más desesperados y con pocas opciones de tumbar al presidente, porque según dice Lady Camores quiere tumbar a Castillo como sea, pero la verdad que de repente pueden fallar otra vez como fue con Mary Carmen Alba. Entonces la verdad que sí, la situación no es tan buena para la derecha, pero en cambio para el gobierno central de Pedro Castillo se fortalece cada vez más y más, y ese va a ser el inicio de los cambios cruciales que va a tener Perú, al igual que el resto de los países de América Latina, y todo ha sido por producto de la pandemia del COVID-19, que finalmente la gente se dio cuenta que el sistema neoliberal que implantaron los dictadores militares en los 70 y 80 no ha sido efectivo al 100% y que no pudieron evitar esa ola de contagios de la COVID-19 que finalmente se llevó la vida de miles de millones de personas. Entonces la verdad que sí, con el caso de general Bermúdez, que había generado esta revuelta de Tacnazo para derrocar a Velasco por traición, y segundo, haber matado a turistas a italianos cuando residían en el Perú pensando que eran gente de la oposición. Entonces la verdad que sí es un caso bastante complicado con su caso, pero aún así lo que él consiguió era restaurar una asamblea para que finalmente sea establecido una nueva constitución para el año 79, en la cual el señor Víctor Raúl Haya de la Torre, entonces líder del APRA, había liderado la presidencia de la comisión de la dicha asamblea. Pero aún así, este gobierno actual de Pedro Castillo finalmente lo que quiere es implantar una nueva asamblea constituyente, pero esta vez en favor del pueblo peruano y no de pequeños grupos de poder como hemos visto durante muchos años. Entonces la verdad que ahorita, con todo de lo que está pasando con el tema de Nator Humala, el pueblo peruano despierta cada vez más, y que muchos líderes de la derecha o esos malos elementos están perdiendo poco a poco su influencia. Entonces esto está generando de que Perú está entrando en momentos cruciales e importantes que va a ser de cara a los próximos años. No sé qué pasará, pero algo tremendo está por venir en nuestra historia republicana, porque se cree de que parece que el país va a ser refundado y quizás se establezca una nueva república,
pero en manos de la gente del pueblo o la gente más humilde de las provincias más remotas del Perú, que no ha sido escuchada por el Estado por muchísimos años, y que Pedro Castillo y el primer Aníbal Torres han hecho todo lo posible y todavía siguen trabajando, porque siguen haciendo los consejos descentralizados para escuchar las quejas y las demandas de toda la gente de provincia, y que quieren recuperar esa esencia del patriotismo peruano que se ha perdido en los últimos 30 o 40 años. No sé qué pasará, pero algo tremendo se viene. Pero con el caso de General Bermúdez, que ahora ya está sufriendo en el infierno junto a Abel Guzmán por haber cometido esos malos actos de traición, que sí es muy grave con lo que ha hecho él contra el general Velasco Alvarado, pero ahora ya no está en este mundo. Pero sin embargo, con el señor Antaro Humala, que finalmente ahora está libre, y que eso generó una reacción muy negativa de la gente de la derecha, eso sin duda alguna va a venirse cambios bastante drásticos en nuestro país, y no sé qué pasará de aquí en los próximos años. Bueno, pues chicos, espero que les haya gustado este video. Pues no olviden suscribirse, poner su like. Vamos a ver qué pasará con Antaro Humala, qué pasará también con el gobierno de Pedro Castillo, porque la cual todavía sigue haciendo muchas obras, cambios en nuestro país, que en la cual esto va a ser de cara a los próximos años de lo que se vendrá, o sea, en el Perú, que sin duda alguna esto va a marcar un antes y un después en nuestra historia republicana, y que más cosas se podrán venirse de aquí en adelante. La López Neo se brotó MX. Solamente le pido a que hagan sus comentarios, pongan su like, y sin más preámbulos, nos vemos en un siguiente video. Chao chicos.